Ujú. Ujú. Bueno, entonces yo creo que ya vamos a iniciar con las personas que estén acompañándonos. El tema del día de hoy, vamos a generar una explicación, que vimos el tema número 18, pero bueno, pero este tema era un tema que tenía varias cositas muy interesantes, bastante interesantes. Decíamos que era para resolver, para pasar la página de la historia, poder salirnos de esa mecanicidad de odio, de resentimiento, de rencor. Y tenemos unas herramientas muy prácticas, muy interesantes acerca de cómo aquietar en un punto la mente. La mente siempre es bastante inquieta y más en el proceso en el que pues no podemos, bueno, no queremos, bueno, o queremos, pero no tenemos a veces como la claridad acerca de cómo desarrollamos cada una de las cosas, ¿sí? De cómo quitarnos de encima ciertos impedimentos como psicológicos. Estamos entonces en el horario de prácticas, bueno, de profundidad y de propuesta práctica. Vamos a activar mientras tanto la cámara, aparece por allá por la mitad. Mi nombre es Camilo, voy a acompañarlos el día de hoy. Está a veces así, lleno de estas preguntas. Es el tema número, bueno, más o menos según estaba mirando, es el tema número 41. No me están apareciendo los comentarios acá en el Facebook, tampoco los estoy viendo aquí en el Meet. Pero por lo menos ya pude ver que sí estaba bien la transmisión, el video está bien. En el tema número 18, ¿qué veíamos? Veíamos dos aspectos que eran la charla interior y la canción psicológica. Esos dos grandes aspectos son los que vamos a relacionar aquí, sobre la charla interior y la canción psicológica, del tema número 18 de la pasea. Decíamos que por qué estamos metidos con esto, por qué vamos a estudiarlo, por qué vamos a generar este entendimiento y esta propuesta práctica. Ah, bueno, el aviso era acerca de que con esto podíamos llegar al perdón, sí, íbamos a desarrollar una práctica del perdón. Pero también, adicional a esto, está el proceso de generar el trabajo sobre el orgullo sobre sí mismos, ¿no? El orgullo que tenemos nosotros mismos. Ese orgullo no nos va a dejar avanzar, ese orgullo nos mantiene amarrados completamente a, bueno, a muchas cosas, pero también nos mantiene amarrados a nuestros sufrimientos, amarrados a nuestro pasado, amarrados a muchas cosas. Y no nos damos cuenta que estamos alimentando esos diferentes aspectos de nuestro amado orgullo. Aunque no parezca, nosotros todos tenemos mucho orgullo. Hablábamos de dos grandes aspectos, entonces voy rápidamente a hablar de estos dos grandes aspectos y luego nos metemos de una vez a la explicación de la práctica y la idea es que se pueda desarrollar esa práctica, ¿no? Que nos animemos a desarrollar esa práctica. Yo también voy a desarrollar. Bueno, resulta urgente observar la charla interior y el lugar de donde proviene. Aquí hay una pista que nos daba esta conferencia, porque el lugar donde provienen todas esas vocecitas que nos hablan, todos esos, nosotros pensamos, bueno, o sea, me refiero, son nuestros pensamientos que parecen esas personas, como lo decía en la conferencia, parecen esas personas entrometidas que todo el tiempo están dando su opinión y que todo el tiempo están como queriendo generar cisma o demás. Entonces todos esos pensamientos que nos están agobiando, si nosotros rastreamos
de dónde vienes, quién es esa persona que nos está hablando, ese pensamiento tiene un origen, ¿sí? Ahí hay una charla gigante, bueno, hay charlas gigantes y ahí hay una pista que nos va a desarrollar el defecto, el detalle del defecto, ¿sí? Nos va a ayudar a desarrollar eso. Entonces, ¿cómo vemos este proceso de la charla? La charla siempre va a ser el punto en el cual nosotros estamos como con una irritabilidad o como con una incomodidad o como con cosas no resueltas con fulano, con sutano, con quien sea. Eh, pero si nosotros vamos a hablar de la charla siempre en el tema y acá también en la profundización para la propuesta práctica debemos decir que una cosa es la conversación con nuestros defectos, que vienen esos pensamientos y nos comentan cosas, ay sí, mire qué tal cosa, ay sí, mire usted tan bobo, haciendo tal cosa, haciendo tal otra, y mire esto, uy no, y lo hizo de malo, y esos pensamientos que llegan y uno como que empieza a hablar, ole, sí, ¿verdad? No, uy, no, yo tal cosa, uy, no, sí, a la próxima voy a hacer tal otra. Esa conversación es muy diferente a un proceso de una charla interior que podemos decir una charla interior correcta, que es un proceso de reflexión nuestra. Eso es muy diferente. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Sí? Una cosa es un proceso de reflexión, meditación, y otra cosa es un proceso ya de charla, que a la final, pues después de eso, termina hasta más envenenado contra la otra persona y demás. Si nosotros descubrimos que empezamos a criticar, que empezamos a dar nuestra orgullosa opinión con determinadas personas o con determinadas situaciones, porque a veces nos creemos con demasiada autoridad moral y empezamos a generar como una serie de opiniones, orgullosas opiniones. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que en nuestro interior ya se han movido todas esas charlas y simplemente están queriendo salir al mundo exterior. Si nosotros somos a veces, como se dice ahora vulgarmente, esas personas tóxicas, que todo el tiempo están generando como procesos de crítica, como procesos de esto. Bueno, pues si nosotros estamos así, ahí vamos a mirar por qué es que está esa situación así. Deberíamos ir a observar esas charlas que tenemos, porque todo eso que está saliendo de nuestra boca, nuestras palabras y todo, son los que están aportando, dijéramoslo de una forma, ¿sí? A alimentar nuestro ego, ¿sí? A generar obras, y todo eso salió de adentro, entonces de las charlas que tenemos adentro. ¿Cómo vamos a escuchar a esos defectos? Con el silencio interior. El silencio interior es no generar una conversación con los defectos, ¿sí? Así que veamos esta conclusión de la charla interior. Hasta acá, sí, ¿qué es la charla interior? Es todos esos defectos que nos agobian, que nos hablan a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra imaginación mecánica, y que pues nosotros por nuestra inconsciencia pensamos que somos nosotros mismos, ¿sí? Y que pues digamos que hasta tenemos que hacerles caso, que tienen mucha razón con lo que dicen, ¿sí? Pero la realidad es que muchos son defectos, partes del orgullo, ¿no? Que lo que están generando y lo que están haciendo es desequilibrarnos a nosotros mismos para que ellos se puedan alimentar. Son partes de nosotros, pero que están generando todo ese proceso egoico, todo ese proceso de desequilibrio y de contaminación y de no quietud interior nuestra. Si nosotros verdaderamente tuviéramos una quietud en la mente, si nosotros buscáramos la serenidad en la mente, si nosotros buscáramos el control de la mente, el trabajo sobre sí mismos, pues no generaríamos todo ese alimento. Ahí es donde está la situación. ¿De dónde proviene? El fundamento de la charla interior, voy a poner acá para subrayarles, ya lo vimos en la conferencia, es la autosimpatía. La autosimpatía es que nosotros somos muy narcisistas, nosotros nos queremos y queremos exaltar absolutamente a todo de nosotros mismos, ¿sí? Y no permitimos que digan algo
en contra o una opinión que yo piense que es en contra o que me hagan el feo o lo que sea con algo mío o lo que pienso que es mío. Esa es la autosimpatía. ¿Sí? Que me digan algo acerca de lo que pienso que soy o sobre lo que la personalidad, que ya vimos las profundizaciones y vimos el tema número 15, esto es del tema número 18 de la fase A, o lo que la personalidad nos ha proyectado o ha generado ese pensamiento de lo que somos. Entonces, viene ahí de la autosimpatía. ¿Compuesta por qué? Compuesta por verdades a medias, cosas que se le agregaron o se le quitaron, cosas que se quedan en el aire, situaciones o palabras o comentarios que por, digamos, por el hecho de nosotros tomarlo de determinada forma, pues, o de que la persona o uno a veces no dice las cosas para que, o sea, como las otras personas lo pueden entender mejor. Entonces, eso queda como una verdad a medias. Hay algunas personas que somos demasiado, digamos, sensibles o demasiado delicados, se dice, ¿sí? Hay personas así. Entonces, como es tan delicada la persona, entonces toca decirle las cosas de una forma para que no para él o para, pues para uno, bueno, no queden cosas como cosas en el aire. Sí, bueno. Todo, pero todo eso sucede ¿por qué? Y esa forma en la cual no es que esta persona es muy delicada, toca hablarle, decirle las cosas, pero toca decírselas como de una forma para que no que, pues eso es porque hay demasiado orgullo, sí, porque hay demasiada autosimpatía o en la otra parte hay demasiada, bueno, ahorita vamos a mirar, o ya hay muchas canciones psicológicas, que es la segunda parte del tema de la conferencia. Y entonces, pues, la irritabilidad o el desequilibrio se puede dar de una forma muy rápida o muy fácil. Pero todo eso es a causa de todos estos detallitos de la autosimpatía, que es el orgullo. ¿No? Algo se le agrega o algo se le quita, hay verdades más relacionadas. Todo esto es lo que compone esas charlas interiores nuestras. Aquí simplemente estoy haciendo una conclusión, un recorderis de la conferencia que nosotros ya vimos, que fue la tema número 18 de la fase A. Bueno, tenemos una pésima costumbre psicológica de dar nuestra orgullosa opinión siempre, ¿sí? Y a veces eso es algo hasta opuesto de lo que de la realidad, ¿sí? Nada que hacer, a veces nos equivocamos terriblemente, ¿sí? A veces uno dice, no, esta persona lo hizo por herirme, lo hizo por si sé cuándo, por si sé más. Y por allá va uno a la realidad de las cosas y la verdadera y real intención de la persona era todo lo contrario. Era no incomodar, era si sé cuándo, si sé más. Pero entonces como se es tan delicado, entonces se toma mal. ¿Sí? Todo eso de seres tan delicados por la autosimpatía, todo eso es por nuestras charlas interiores, porque empiezan a hablar los defectos y empezamos a conversar con ellos, a hacerles caso y todo se convierte en desequilibrio y en desorden. Ahí está, por eso es que el trabajo nuestro con la charla interior es no conversar con esos pensamientos, simplemente escuchar esos pensamientos y darnos cuenta como de esa imaginación mecánica y llegar al punto de a través de cada uno de esos pensamientos ir al origen, ¿sí? No, pues a este qué le pasa, como si a mí me importara y sí, pues a mí no me importa. Devolvamos la situación, no devolvamos lo que se dijo, devolvamos lo que estaba hablando como si a mí me importara y si lo escuchamos y lo observamos y nos sinceramos consigo mismo, es que me importa. Me importa, me importa mucho, ¿por qué me importa tanto? Por esto, y empezamos a hacer nuestros descubrimientos y empezamos a hilar muchas cosas no resueltas para resolverlas, ¿no? Todo esto es para resolver, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con la charla interior? Genera una confusión interior terrible, genera irritabilidad, genera desequilibrio, genera incomodidad con las personas, así no se diga nada, se genera hasta tensión con fulano, con sutano,
¿sí? No es algo tranquilo, no es, hasta se vuelve como una especie de hipocresía, pero todo es por este ego, que son muchos detalles dentro de la charla interior. Vamos a derrotarla con un par de cosas. Una forma de derrotarlas es quitarle todo lo que esos pensamientos y esos detalles le agregan. Esa es una de las formas. Y lo otro es con la práctica que vamos a ver. Listo, bueno, hasta aquí de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Ah, bueno, qué pena con ustedes. Ya retomamos acá la transmisión. Si estaba bien. No pude saber en dónde fue que quedé, así que vamos a mirar aquí este tema, esta parte. Bueno, decía que nosotros somos muy hipócritas entonces en muchos sentidos porque no hemos resuelto y no paramos esa charla anterior, no paramos ese pensamiento, esos pensamientos, esa imaginación mecánica, esas opiniones tan, a veces son opiniones hasta de una forma, ¿cómo decirlo? A veces son unas opiniones muy sin compasión, ¿sí? Son unas opiniones muy demasiado subjetivas a cosas que en un punto de reflexión nos parecerían después como absurdas, ¿sí? Como muy egoicas, por decirlo de una forma. Y entonces, si nosotros guardamos silencio, podemos descubrir, y según esos pensamientos, vamos a poder descubrir cada una de esas diferentes mm, de esas diferentes partes que son, pues bueno, esos procesos de nuestros defectos. Bien, cuando nosotros sabemos guardar ese silencio interior, descubrimos, si no, pues no lo vamos a descubrir. También vamos a derrotar esas charlas con lo que se le agregó, decíamos, o con lo que se le quitó. Recuerden que esos detalles de los defectos que nos están hablando todo el tiempo son los que pues, le suman cosas o le quitan cosas. ¿Sí? Y bueno, y también tenemos aquí la práctica final, que es con lo cual vamos a desarrollar este tema, el tema del perdón. Bueno, ya habiendo eh, explicado lo que era la charla, bueno, reexplicado porque esto ya lo habíamos explicado en la conferencia, simplemente es para retomar cositas, venimos entonces con la de la canción psicológica. ¿Sí? La canción psicológica es reflexionar con la autoconsideración o la consideración interna. ¿Sí? Esa autoconsideración es algo desastroso dentro de nosotros, nos hipnotiza, nos hace perder mucha energía, nos desvía de la realidad y nos desvía de la posibilidad de perdonar a la persona, de condonarle ciertas cosas, nos desvía de la oportunidad de aquietar nuestra mente, la autoconsideración nos desvía con las charlas y la canción psicológica, nos desvía de esa compasión con las personas, de la oportunidad de aquietar nuestra mente, de vivir el presente, de salir de esos estados psicológicos equivocados. Entonces, bueno, es bien interesante. Dicen los maestros que si uno no cometiera el error de identificarse tanto consigo mismos, de autoconsiderarnos, pues no llegaríamos a todo ese desgaste, ¿sí? Si nosotros no nos identificáramos tanto con la charla y con las charlas interiores, pues la autoconsideración no llegaría, porque trabajan como a la par.
Se generan unas charlas y ahí llega la autoconsideración a través de las charlas. Pero llega es porque mantuvimos una charla, ¿sí? La mantuvimos, le dimos fuerza. Cuando nos identificamos mucho consigo mismos, nos queremos demasiado, pero en un sentido egoico. ¿Cómo es querernos demasiado en un sentido egoico? Nos queremos es a nuestro ego, queremos es a eso que pensamos que somos, o a esa apariencia, o eso que queremos que no nos toquen, que ver, eso que ya estábamos hablando, ¿sí? En sí, nosotros en un punto queremos autoengañarnos con la realidad, porque a veces nosotros mismos decimos, no, no, yo no hice con esa intención, yo tal cosa, no, 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 pero la realidad era que sí, ¿sí? O puede ser que nosotros en un momento hayamos caído en ciertos procesos de lo que sea y lo mismo, decimos, no, 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 pero es que fue inocentemente, fue tal cosa, nos queremos autoengañar, queremos parecer nosotros una suma de virtudes y no enfrentarnos a esa realidad, ¿sí? Sentimos excesiva piedad por sí mismos. A ver, acá debo aclarar algo y lo vimos en la conferencia. O sea, esto no es una cuestión de entonces lapidarnos o tratarnos mal y si sé cuándo, no, tampoco, tampoco. Pero es que hay una excesiva piedad consigo mismos que no nos deja sincerarnos para enfrentar nuestras equivocaciones y nuestros errores. ¿Sí? Sí, nada que hacer, es en ese sentido. Nos autoconsideramos demasiado y no nos deja perdonar porque siempre en un punto la canción psicológica con la autoconsideración y con todo esto que estamos diciendo nos hace pensar, cada uno de esos partes de autoconsideración nos hacen pensar que nos hemos portado muy bien con todo el mundo y que el resto no nos ha sabido apreciar, que somos unos santos y los demás son terriblemente perversos o son unos bribones o nos han pagado mal, que yo debería vivir mejor, ¿sí? Que en función de mis consabidas virtudes y demás debería vivir mejor bueno, y muchas cosas fueron sin verdadera, bueno, sin esa intención, como a veces cometemos errores y que estábamos hablando del autoengaño. Espero me esté haciendo entender. Si no me vi una vez, me consignan ahí en la calle de comentarios y yo voy mirando. De por sí voy a mirar, a ver, porque como está oscilando tanto la transmisión, no me gusta. Qué pena con ustedes. Aquí donde me encuentro, está oscilando mucho la conexión. Sigamos entonces. Una de las formas de consideración es que eh, estamos todo el tiempo pensando en lo que piensen de nosotros. Tal vez van a pensar que no somos honrados, sinceros, verídicos, valientes, etcétera. Sí, pero todo eso genera que nos carguemos de tantas suposiciones, de tantas charlas y alimentemos ya canciones con determinadas personas. A ver, ¿cómo es eso? Sí, eh, me pasó una situación con fulano. Resulta que me vio envuelto en una discusión y en esa discusión decían que yo no era honrado, por ejemplo. Sí. Entonces siempre que me encuentro con esa persona, con ese fulano que escuchó esa discusión, que me dijeron tal cosa, siempre que me encuentro con él trato como, o sea, me siento incómodo, siento, ay, verdad que este piensa que tal cosa, que tal otra, y siempre trato entonces de hacerle ver y hacerle saber que no, que yo soy honrado, que sí sé cuándo. Así no me remonte a esa situación en la que él estuvo envuelto, sino en otras circunstancias, ¿sí? Pero entonces eso es un desgaste completamente para mí mismo, para la situación y demás. Hay muchas cosas que nos desgastan y estas dos nos agobian nuestra mente y en verdad no nos permiten aquietar la mente, ¿sí? El maestro de maestros, este maestro de maestros, Jesús, que se cristificó, decía, ¿no? Decía, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros no reflexionamos en eso, si nosotros no generamos esa compasión también para las demás personas, pues ¿cómo vamos a querer
que tengan compasión con nosotros las demás personas, la ley divina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo ese sentimiento de que a uno le deben, todo eso de que no, es que tiene que, mejor dicho, sufrir el doble, el triple, si es que a mí me pasó, y miren todas esas, bueno, no los voy a mandar a que se pongan a perder tiempo mirando ciertas cosas de televisión o demás, pero se han dado muchos casos de violencia, de asesinatos inclusive, en los cuales se dan es simplemente por venganza. Y ella dice, no, es que fulano me hizo mucho daño porque le hizo daño a sutano, ¿sí? Entonces yo ahora para hacerle daño a él voy a hacerle daño a este, para que sufra lo mismo, y si sé cuándo, y si sé más, y hasta asesinatos, y bueno, un poco de cosas terribles han sucedido por eso. O queremos entonces que sufran el doble de lo que sufrimos, entonces también se generan esos procesos de venganza y demás, pero todo eso detiene cualquier avance nuestro en realidad, cualquier avance hacia lo superior, cualquier avance en tranquilidad, cualquier avance, bueno, en cualquier aspecto detiene todo avance. ¿No? El sentimiento que a uno le deben, el dolor por los males que a otros les causaron, etc. Jesús, el gran maestro de maestros, dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto en tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí está. Esa situación quiere decir que nosotros podemos generar una pausa. Nosotros podemos en vez de que todo se siga complicando, en vez de que una enemistad genere más enemistades, de que un proceso de, porque es que puede ser hasta algo muy simple, puede ser hasta una simple discusión, ¿sí? Y eso va a agrandarse como una pelotica de nieve que va cayendo por una montaña, ¿sí? Va a agrandarse y va a sumar tantas cosas. ¿Por qué no más bien no paramos y frenamos eso? ¿Mm? ¿Por qué no más bien no paramos y frenamos eso y generamos esa situación en la cual, venga, solucionemos acá? Sí, solucionémoslo, porque pues para qué vamos a sumarle más cosas, ¿sí? Bien, que toca aceptar ciertas responsabilidades, bueno, pues en un punto se aceptarán, ¿sí? Las que pues, se puedan aceptar o se tengan la discusión de aceptarlas, sí, pero el punto es mirar cómo podemos entonces, en cierto sentido, conciliar en muchas cosas. Y ya está cuando no se puede directamente hablar con la persona y todo, o, pues, o la persona no quiere, bueno, o ya nosotros no queremos o lo que sea, pues entonces podemos hacer el trabajo interior y con el trabajo interior, eso astralmente se va a generar de a pocos una armonía y se va a empezar a conciliar por decirlo así, desde el mundo interior o desde los mundos interiores, para que se entienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando hablamos mal de una persona, la persona, así no nos escucha acá físicamente, a la persona le está llegando esa mala vibra. ¿Sí? Nosotros hablamos mal de una persona o hablamos. Entonces, todo eso genera esa hipocresía y esa inarmonía que decíamos con las demás personas. ¿Sí? Si nosotros debemos, pues también, y así como nosotros exigimos que nos paguen, pues así también nos van a exigir a nosotros. La ley del talión es una ley llamada del hombre violento, pero nosotros vamos a salirnos de ahí, porque todo eso, la idea es volcarlo a esa situación de la ley de la misericordia. Pero todo esto se va a dar si nosotros verdaderamente queremos trabajar sobre sí mismos y cambiar. Si una persona no tiene una disposición para hacer su propio trabajo interior, si no tiene una motivación, sí, que hay muchas motivaciones, el simple hecho de uno ya poder estar tranquilo, y eso, o sea, lo que pasa es que nosotros en un punto como que nos acostumbramos a esas tensiones, nos acostumbramos a vivir con esas cargas psicológicas no resueltas, con esas maletas, ¿sí? En serio, nos acostumbramos y entonces pensamos que no, pues ya he vivido así tanto tiempo, ¿no? Pues seguir así, ¿no? Sí, pero estar tranquilo, tener un momento de verdadera y real tranquilidad. No tranquilidad porque nos distrajimos y quisimos olvidarnos de las cosas momentáneamente, no, sino porque se resolvió
uy, esa tranquilidad no tiene precio, ¿sí? Pero esa tranquilidad está en función de que la persona diga, venga, ya no más. Entonces, quiero quitarme esta carga psicológica, quiero pasar esta página de la historia de mi vida, quiero superar esta situación, quiero ya superar a esta persona, quiero, bueno, todo eso lo podemos desarrollar mediante el trabajo interior y mediante todo esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces, aquí está en la segunda conclusión de la segunda conclusión del tema número 18, que era la canción psicológica. Y esto nos va a dar las bases para hacer la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo con la charla y con la canción que se llama la autoimportancia y la autoconsideración con los diferentes roles. Si nosotros todo el tiempo estamos, por ejemplo, chocando con nuestra pareja por el yo, bueno, puede ser el yo novio, relacionado con estos aspectos de autoimportancia, de autosimpatía y de autoconsideración, o el yo esposo, bueno, novio, novia, esposo, esposa. ¿En qué sentido? En el sentido de que la persona tiene o sea, considera que porque tiene ese rol o porque está con ese papel, ¿sí? Considera que hay ciertas obligaciones para con él o con ella, ¿sí? Y no es que no haya una realidad con eso. O sea, me refiero, no es que de verdad no hayan ciertas consideraciones, o sea, no es eso, sino que los defectos nos enemistan por eso. Los defectos nos generan total desequilibrio, ¿sí? Por eso, nos generan total resentimiento, total rencor, totales odios, por eso. Ojo lo que estoy diciendo. No es que no haya cosas que en medio del proceso de respetarnos, en medio del proceso del compartir y demás, no existan. Sí, sí existen. Sí, pero por ejemplo, si nos sintiéramos en cierto sentido como medio, nos sintiéramos, ¿no? Porque eso es más como, bueno, si en un momento nosotros reflexionamos y decimos, no, pero es que aquí igual hay unas cosas que sí se deben tratar o tocar. Ah, bueno, pues vamos entonces a ponerlas en manifiesto, pero sin toda esa carga de rencor, de resentimiento, sin sacar todo ese listado que nosotros tenemos ya en el sentido con la charla interior y la canción psicológica, ¿no? Sino simplemente ya en una forma tranquila, podemos en cierto sentido momento en el que ya reflexionamos eso, ya lo resolvimos interiormente, ya entonces de una forma tranquila y demás podemos exteriorizarlo. Mira, a mí me parece tal cosa o tal otra, o tal, sí, ya se puede hablar, digámoslo así. Nosotros, como decía este gran maestro, ¿sí? Decía, es tan delictuoso callar cuando se debe hablar como hablar cuando se debe callar, ¿sí? Pero nosotros eso lo vamos a poder desarrollar en función de que logremos ver la realidad de las cosas, de que logremos extraer en un proceso reflexivo como esa verdad que estaba ahí, la verdad de nosotros mismos, de que unos defectos estaban sumándole más cosas, estaban generando odio, rencor y demás, y que sin todo eso nosotros podemos solucionar las cosas o podemos hablar sin toda esa carga psicológica, o sea, habiendo resuelto esa carga psicológica o habiéndola visto y estándola trabajando, ¿sí? Así como estoy diciendo del yo novio, novia, esposo, esposa, está, por ejemplo, el yo hijo o yo hija, ¿sí? Como considero que en ese sentido tienen para conmigo unas obligaciones y o sea, no, tienen que tratarme de una forma, tienen que eh, proveerme ciertas cosas, tienen que esto, sí. Y cuando me siento vulnerado en eso, o cuando, con lo que yo considero, o según mi autoimportancia, que es mi autosimpatía, se han generado muchas charlas. ¿Qué pasa? Me la paso resentido entonces todo el tiempo con el papá.
Es más, todas esas charlas que se convierten en canciones a lo largo de los años, porque es que esto no es de un momento para otro, estos son hasta, bueno, empiezan días, luego meses y luego años de psicología no resuelta, ¿sí? Que está alimentando más todavía todo ese resentimiento, toda esa negatividad interior, todo ese que son detalles hasta del orgullo, todo ese orgullo nuestro de no perdonar. Bueno, pues ¿por qué entonces no hacemos una pausa y no empezamos a resolver eso? ¿Sí? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de tener esa tranquilidad, como les digo, de empezar a solucionar? No, es que son muchas cosas, no, ¿por dónde empiezo? Pues que todo es malo y no, empiece, empiece, empiece por algo, ¿sí? Empiece por lo más cercano o empiece, no sé, o empiece por lo más lejano, pero empecemos a ver y empecemos a resolver. ¿No? Por eso es que ya voy a ahorita explicar todo el proceso de la práctica, pero quiero explicar esto porque sobre esto es que vamos a descubrir muchas cosas y vamos a poderlas plasmar en la práctica. ¿Sí? Asimismo, todos nosotros tenemos diferentes roles con los cuales nos hemos enemistado y hemos generado tremendo resentimiento y rencor. Aquí solamente puse unos que son como entre comillas, pues, como lo que está más en el círculo privado nuestro, el hijo, papá, hermano, o sea, el yo hijo, el yo papá, el yo hermano, sí, el yo novio, novio, esposo, el yo amigo pasa de la compinchería a no quiero hablar más con este y me traicionó y se volvió fue mi enemigo. Eso sucede con la amistad cuando la amistad se fundamenta en procesos de, por ejemplo, de diferentes intereses, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque a la final cada uno de estos roles tienen un conflicto de intereses. Eso es. ¿Por qué? Porque cuando estos roles no se tornan conscientes, cuando no se tornan eh, en una forma muy sincera, y ojo con esto, no es porque a veces no queramos ser sinceros, sino porque en la inconsciencia en la que estamos no nos damos cuenta de todas esas charlas y todas esas canciones que se agrupan en el tiempo y todo. O sea, realmente a veces no es porque no queramos ser sinceros, sino porque no tenemos la capacidad de autoobservarnos. Entonces, pues caemos en esas hipocresías y en esas cosas. Pero sí se puede. Y en función de un trabajo interior y de la autoobservación, podemos ser muy sinceros en medio de todo. ¿Sí? Y con cada rol, entre comillas, bueno, con cada interacción en la cual estamos nosotros envueltos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa también? Y lo estaba comentando, que a veces se forman esos procesos de venganza y todo, y usted se metió bueno, con tal persona que era muy importante para mí, entonces ahora espérese y verá, también yo me convierto en enemigo. ¿Qué es lo que sucede? Que debido a los roles a veces hasta me puedo hacer matar por ellos, así sea imaginario o en palabras. Sí, es muy curioso y en un momento lograba observar algo y era que egoicamente, ¿sí? Estaba con una serie de carga psicológica con una persona, egoicamente. No era una forma equilibrada y consciente. Entonces, yo no permitía que se metieran con esa persona, o sea, que dijeran algo de esa persona, porque ya se me subía la ira y mejor dicho, literalmente me podía hasta yo hacer matar por eso que hasta era algo hasta sin sentido. O sea, una cosa es que la persona verdadera realmente esté en una situación de peligro y pues bueno, yo no voy a quedar, o bueno, eso sí ya lo define en la libertad de cada persona, pero pues digamos que uno no va a ser cómplice del delito, ¿no? O sea, uno se va a quedar ahí entre comillas, pues si tiene la oportunidad y se da la situación de generar algún proceso de ayuda o de apoyo para sacar del peligro a esa persona, pues bueno, sí. Pero si no está realmente en peligro, no está en una situación de esas, sino simplemente es que en una pelea están hablando mal o lo que sea o esto, pues bueno, a la final
pues, ¿para qué le voy a dar importancia yo a eso? ¿Sí? Al fin y al cabo, uno mismo es el que le da la importancia a esas cosas que se dicen, ¿sí? Puede que estén hablando mal de fulano, bueno, un ejemplo, pueden estar hablando mal de mi papá, bueno, pero ¿quién es? Ah, es esta persona, bueno, y eso le está generando verdaderamente algún peligro. No, es que está hablando y cómo voy a dejar que hable. Bueno, pues entonces exija respeto o lo que sea, pero hasta ahí, ¿sí? No nos vamos a hacer matar, no nos vamos a, entonces ya generar una tremenda enemistad y ya lo voy a meter a la cueva psicológica, que es lo que sucede también con la charla y la canción psicológica. Nosotros, todas las personas a las cuales los metemos entre las charlas y las canciones, los llevamos a nuestra cueva psicológica y allá hacemos vejámenes con ellos, con la imaginación mecánica, nos imaginamos que, mejor dicho, los destrozamos, los ofendemos, los matamos al familiar o lo que sea, al familiar de esa persona, ¿sí? Porque nos está ofendiendo a un familiar nuestro o algo así. Entonces hay muchas cosas que en serio nosotros perdemos realidad. ¿A través de qué? A través de nuestro ego, a través de estas dos gigantes partes que son la charla interior y la canción psicológica que estamos hilando, ¿sí? Conceptos enemistan. Entonces puede ser que fulano diga, no, es que esta persona es súper, un ejemplo, no, es que esta persona es súper orgullosa. Y por un concepto que me dijeron, entonces yo ya todo filtro de que todo lo que viene de esa persona es así y sí sé cuándo, entonces hasta tampoco me doy la oportunidad de extraer la realidad de las cosas. ¿Mm? Bueno, también hay otra parte con los conceptos que enemistan y es que, por ejemplo, la persona puede ser que tenga un concepto de lo que es, un concepto de lo que es, bueno, un ejemplo, un concepto de lo que es la amistad, ¿sí? Y si no se encuadra con mi concepto, entonces este no es mi amigo. Es un ejemplo, ¿sí? Pero es que la amistad puede estar en varios sentidos por fuera de los conceptos de la persona. Bueno, conceptos que enemistan. Nosotros también, de acuerdo al rol, eso está muy ligado, o sea, los conceptos que enemistan están muy ligados a estos roles. Eh, Hay conceptos, por ejemplo, con respecto a la pareja. No, es que, bueno, había una persona que no, que es que si es caballero, si es caballero, si le regala cosas, bueno, si es detallista, si es caballero, entonces, bueno, entonces sí la quiere. Y si no tiene eso, no, entonces no quiere a la persona. Bueno, puede ser que sea caballero, que sea detallista, que sí sé cuándo, que sí sé más, que sea muy responsable, entre comillas, con las cosas y sea tremendo infiel. Entonces, y puede que el otro que no sea detallista y que no sea caballero, pero igual es respetuoso y bueno, cumple con ciertas cosas, puede ser que ese sea muy bien. Pero entonces por ese concepto, ay no, es que, y hasta se enemista y genera charlas, no, es que esta persona le falta esto otro, pero puede que sea más fiel que los otros. Es un ejemplo. Y así con muchas cosas, ¿sí? El punto cuál es, nosotros tenemos una equivocada forma de supuestamente resolver las cosas y es que en un punto nosotros todo lo mandamos a una carga psicológica no resuelta. ¿Sí? Entonces a veces la persona, o bueno, a veces uno dice, bueno, no, simplemente no lo voy a parar bolas a eso y ya. Pero pues lamentablemente quiero muy sinceramente comentarles a todas estas personas que aunque es muy valioso el hecho de que se trate de esa forma de no alimentar más cada una de esas charlas y canciones, si no se hace un trabajo interior, así sea un proceso reflexivo pequeño con respecto a eso, que genere una comprensión, pues así nosotros digamos, no, simplemente yo no le paro bolas y ya queda todo. No. Si no hacemos una pequeña comprensión, así sea en un momento, en un minuto, en un momentico que tengamos en un proceso de meditación reflexiva, que es lo que vamos a hacer ahorita con la práctica, si no se hace eso, eso va a quedar ahí como carga psicológica no resuelta. ¿Sí? Si no pedimos eliminarlo a través del proceso de muerte psicológica, eso va a quedar ahí. Ahí queda. Y en algún momento eso vuelve a dar la vuelta y en algún momento sale. ¿Sí?
eso es lo que sucede a veces cuando llega la persona y pasa una situación. Ay, no, bueno, no, sí, no, listo, listo, lo perdono, sí, o la perdono, sí, sí, lo perdono, perdono, ya, tranquilo, lo perdono. Pero, entre comillas, como se dice, es de dientes para afuera. Si simplemente, sí, tenía una disposición, bueno, listo, eso es muy valioso. Pero, ¿qué pasa por allá después? Pasan 6 meses, pasan 7 meses, ¿no? Y viene y se genera tal vez una pequeña discusión o algo. Y entonces, ¿qué pasa? Trae a colación esa situación que supuestamente perdonó. Ah, pero es que, acuérdate, claro, porque es que tal cosa y porque está la otra. Pero, ¿cómo así? ¿Pero de qué me está hablando? No, sí, está tal. Ah, pero pues luego no, eso ya no había quedado resuelto. Pues sí, pero tal, o sea, no. O sea que esa carga psicológica sí quedó por allá guardadita, ¿sí? Pero guardadita quiere decir que quedó ahí, que no se resolvió. Nosotros deberíamos estar al día con todas las personas. Es supremamente complicado en el sentido de que nosotros, como decía, estamos tan acostumbrados a guardar resentimientos y estamos tan acostumbrados a cargar esa tensión todo el tiempo, todo el día, todos los días, ¿sí? Aunque me parezca que decimos, uy, no, eso es imposible estar al día con todas las personas, ¿sí? En un momento nos creemos tan buenos que decimos, no, pero yo no odio a nadie, no, yo no tengo enemigos, no, yo enemigos o gente que odio, que tenga que perdonar, no, a nadie. Uno dice así. Yo era una de las personas que decía eso, pues en un sentido les comentaré que por ciertos aspectos de mi personalidad, pues a mí no me gusta pelear con nadie, yo trato de no pelear con nadie. Aún así, cuando llegué y hice esta práctica y saqué mi propio librito de cuentas, resulta que yo tenía por allá una profesora de primaria, tenía a unos niños de prekinder y de primaria en la cueva psicológica y tenía cosas no resueltas, ¿sí? Y yo decía, ve, pero y todo esto, y eso me permitió, a ver, ¿y por qué vamos a remontarnos a eso? Alguna persona diría, no, pues, pero qué absurdo irse tan al pasado, tan esto. No, pero hay algo curioso ahí, es que podemos encontrar muchas pistas de, nuestra, de nuestros orígenes de charlas y canciones que todavía aquí y ahora, ya viejos, ¿sí? Ya adultos y todos se siguen repitiendo, ¿sí? O lo peor, podemos encontrar que a la final resentimientos muy grandes partieron de cosas hasta muy simples y muy tontas. Es increíble que uno tenga un odio terrible por ejemplo, un tío, porque no, pues que de pequeñito me hizo tal cosa y yo no se lo perdono. Y resulta que cualquier cosita que el tío hacía, entonces ya lo sumaba, entonces ya tiene un resentimiento terrible y cuando se va a mirar, venga, ¿y de dónde es que viene esto? De una bobada. Y hasta lo que decíamos en el proceso de la charla, puede ser hasta totalmente lo opuesto. No, es que usted me dejó, si sé cuándo, tío, es que usted ese día tal cosa. No, pero fue por su bien. A la final lo hice fue cuando de pronto se da la situación o se sabe la realidad, porque fulano o sutano cuentan la otra parte de la historia. Ah, sí, pues, o sea, a la final no era así. Bueno, ahí es donde están las situaciones, ¿sí? Entonces, pero es muy importante que no escuchemos a los defectos en el proceso de reflexión, no los escuchemos, o sea, que ellos no sean los que estén dirigiendo la reflexión, ¿sí? Eso es muy, muy importante porque, mmm, o si no, sucede que decimos vamos a perdonar a fulano. Bueno, a veces ni siquiera tenemos la valentía de decir vamos a perdonar a fulano. A veces decimos, bueno, venga a ver, trato de resolver parte de estas charlas y estas canciones con esta persona. Si ya no quiero ser como con tanta hipocresía, venga y tratamos. A veces lo decimos es así. Bueno, y va y la persona, si no lo hace de una forma correcta, si no lo hace con verdadera autoobservación, empieza y le empieza a sumar más cosas y los defectos vienen y le hablan y termina odiando más a la persona o sumándole hasta más cosas, ¿sí? Entonces viene la persona y dice, no, venga, esa práctica no me sirvió. No, esa práctica yo terminé al contrario, terminé más volviendo a recordar las cosas y todo hasta con más rabia me da ahorita. Sí, y ahora le sumé esto y le sumé esto otro. Eso quiere decir que no hizo el proceso de reflexión, no hizo la práctica como debiera. Recordar
es en el sentido de que esa retrospección la vamos a hacer con la imaginación consciente, partiendo de salirnos de la película y verlo más objetivamente, saber más la realidad desde afuera, sin mimetizarnos, porque nos mimetizamos, y eso es cuando dicen acá el maestro que nos identificamos tanto consigo mismos, con lo que creemos que somos, y entonces no vamos a salirnos de ese hipnotismo de la charla y la canción. Bien. Hay una práctica, por ejemplo, mi esposa tiene un cuaderno, es literalmente, siempre me gusta comentar esto de ella. Yo le regalé a ella una agenda, es una agenda que bueno, reciclé, digámoslo así, quité las hojas que habían escrito, y es una agenda negra, ¿sí? Y ese es el librito negro de cuentas de ella. Tiene, es cerradita, tiene ahí para que no le miren nada y todo. Y ahí ella va haciendo estas prácticas, ¿sí? Va sacando gente de la cueva, dice ella. ¿Sí? En medio de todo nuestro propio proceso de trabajo interior, ¿sí? Que dicen, bueno, pero no, pues yo qué hago para la conciencia, ¿no? Pues meditar, ¿no? Pues, ¿qué más hago, no? Pues hacer la sublimación, hacer esto. O sea, realmente hay muchas prácticas que nosotros podemos desarrollar para nuestro trabajo interior. Y una de las prácticas puede ser que saquemos un tiempito para sacar gente de la cueva, sacar gente del librito negro. Entonces, pues, es algo muy práctico. Si lo quieren hacer así, obviamente esto es una propuesta. El tener su cuadernito, ya sea que sea el mismo cuaderno donde ustedes hacen sus reflexiones o estudios, o donde ponen pistas de lo que reflexionaron mentalmente y toman ciertos apuntes para tenerlas ahí presentes, o ya sea que dividiendo en dos ese cuaderno, o bueno, tengan un cuaderno como Meli lo tiene, en donde van sacando gente de la cueva. Y entonces en el día disponen de media horita para hacer la práctica, 40 minuticos para hacer la práctica. Bueno, 20 minutos, bueno, lo que quiera sacarle de tiempo. Igual, como lo dije o lo dijimos en el anterior, siempre habrá muchas personas que lo digan así, cada quien se da su propio avance, cada quien se da su tiempo para resolver todo eso. Si yo quiero salir de la situación y superar a fulano o a sutano, pues yo me le meto y yo digo, venga, yo me le meto acá tiempo, yo dispongo de tiempo y me le enfoco a eso. Hay algunas personas que dicen, no, 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 es que yo no quiero, todavía estoy muy débil con eso, si sé cuándo, pues cójalo de a poquitos, ¿sí? Pero empiece. ¿Por qué? Porque entre más se demore en enfrentar y en resolver, pues más van a poderse alimentar las cosas, más va a estar desequilibrado. Si, a veces de pronto uno le tiene miedo, no, 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 yo no me meto con esto porque es que me desequilibrio, pero es que el hecho de que no haya resuelto eso, así no se dé cuenta y se haya acostumbrado, lo mantiene desequilibrado, lo que estamos diciendo. Bueno, aquí ya estoy repitiendo bastante lo que quiero transmitirles, pero es para que quede muy claro y para que todos nos animemos, porque esto es de todos, también me incluyo yo. Si no se está al día, siempre tendremos canciones y sufrimientos, odios y no perdón. Aquí viene la práctica, entonces para las personas que están en Meet, les voy a volver a compartir la pantalla porque no se las tenía compartidas. Bien, entonces, si hay alguna pregunta o alguna inquietud, con mucho gusto pueden hacerla porque ya ingresamos a la práctica. Bueno, una persona dice aquí que se hace un alimento, una mega práctica de odio, una mega práctica de odio colectivo, cuando muchas personas gritan y vociferan en contra de determinada persona. Es así, eso es así, eso es así, eso sucede.
un odio colectivo se genera, y eso sucede también hasta en otros sentidos. Miren ustedes, una pelea, llega y se da una pelea, ¿sí? Y ahí todos, ay, pero dele, dele, dele. Eso lo veíamos en el tema de en el tema de la ira. Entonces llegan y los otros, ay, dele, y se forma como una marea astral, que es una vibración, pues todos somos vibración, nada que hacer, ¿sí? De odio, de violencia y todo, y hasta uno le da ira, y uno puede que ni siquiera conozca a la persona ni nada, pero con el hecho de ver eso y que todos estén ahí, entonces sí, eso es así. Y pues bueno, ahí miramos, veamos todo eso, todo lo que ha sucedido con eso. Miren hasta dónde llegaron pues, todos estos del el holocausto. Y miren, bueno, todo lo que está sucediendo por las rencillas y demás. Ya estoy compartiendo la pantalla, entonces ahora sí les puedo dar algo pequeñito acá, para que vean mejor. Bien, entonces, esto es lo que podemos tener en nuestro cuadernito negro, nuestro librito de cuentas o en una hoja. La dividimos en tres, ¿sí? La dividimos en tres. Esto es para sacar gente de la prueba psicológica, para superar situaciones dolorosas y demás, sin rupturas de pareja o cualquiera de esas cosas, o simplemente para poder llegar a resolver algo con determinada persona, amigo, enemigo, pariente, lo que sea. O simplemente tuve una discusión con mi esposa, con mi esposo, bueno, con la persona, la chica con el esposo, el novio, novia, lo que sea. Y entonces lo voy a poner, lo voy a plantear acá para resolverlo, para no quedarme con eso que va a dar vueltas y lo voy a alimentar. Entonces aquí se coloca en bueno, se divide en tres la hoja, o tres hojas, como quieran, y se pone lo que pienso me hizo, lo que me hizo, perdón, lo que me hizo o pienso me hizo, a mí o a los míos, porque lo que decíamos que a veces comparábamos peleas a través de que no, es que me ofendió fulano, me ofendió sutano y es muy importante para mí, es que es mi tal, es mi papá, es mi primo, es mi, bueno, lo que sea. Lo que me hizo o pienso me hizo a mí o a los míos. Pongo pues lo que yo quiera resolver, puede ser una sola cosa o puede ser que tenga tantas cosas sin resolver con esa persona que entonces empiezo, uno, tal cosa, dos, tal otra, tres, tal cosa, cuatro, y entonces empiezo a hacer cada uno de los, pongo ahí, aterrizo todo, lo voy aterrizando. Es que es muy curioso porque a veces uno dice, bueno, sí, no, sí, yo tengo cosas guardadas con esta persona, pero bueno, pero tampoco, pero tal cosa. Y a veces entonces llega y se hace este ejercicio, se van aterrizando y uno se asombra, uy, no, definitivamente cuántas cosas tengo acá sin resolver. Es algo muy valioso, ¿sí? Yo los invito a que todos hagamos esto. Entonces, uno, me hizo tal cosa, me hizo tal otra. Esto es en una columna, esto es en una parte. En la otra parte, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? En la otra parte voy a hacer lo que he hecho o he pensado hacer a la misma persona o a otros. Incluso acá, como lo decía en un momento jocosamente, aquí hasta entran también hasta todas las obras o lo que hemos pensado hacer, ya sean obras con otras personas o ya sean obras hasta con animalitos. ¿Sí? Entonces pongo, si yo lo estoy condenando a esta persona, por ejemplo acá que me traicionó, pues yo aquí voy a poner a quiénes y de qué forma yo también he traicionado, en muchos sentidos, ¿no? La traición es algo muy grande. No, pero es que fue una infidelidad y yo no he sido infiel. Ah, no ha sido infiel. Tiene una real y completa fidelidad. ¿Cuál es la real y completa fidelidad? Acá estamos diciendo hasta en nuestro interior. Si lo que he hecho o he pensado hacer, la real y completa fidelidad es que no dejamos que surja deseo, emociones, sentimientos o pensamientos clasificando bellezas o demás, no dejamos fuera de nuestra pareja. Ah, no, pues sí, no, yo tengo amores platónicos, ¿no? Pues a mí me gustan esta actriz o esta sí, ah, entonces no ha sido del todo 100% fiel, no es una verdadera fidelidad. Entonces también tiene la infidelidad, ya sea que la tenga
Obviamente, bueno, de pronto en ese sentido sería en menor grado, pero la tiene. O sea, todos tenemos también que reconocer muy sinceramente para nosotros mismos. No es que el otro fue el que me fue infiel. Ah, pero es que yo en mi mente también he sido infiel en determinadas circunstancias. No, pero es que fue en mi mente, no es diferente. Es diferente. Bueno, es diferente. Digamos que no se fue al terreno de los hechos. Pero quiere decir que al estar en la mente tiene el mismo defecto por el cual está condenando al otro. Esa es la situación. ¿Eh? Tiene el mismo defecto. ¿Sí? Entonces, tiene lo mismo. Entonces, bueno, espero esto que estoy diciendo lo sepan tomar, lo sepan entender, lo sepan reflexionar. ¿Sí? Bueno, esto me hizo, bueno, el segundo punto, lo mismo. Ah, bueno, ¿por qué pongo acá que los animalitos también? Pues resulta que en ciertas circunstancias eh, fueron bruscos conmigo, tuvieron cierta brusquedad conmigo, y yo fui a hacer esta práctica y en medio de a los con los cuales yo fui brusco, pues aparecían las mascoticas, los animalitos. Yo había sido brusco con determinadas mascoticas que había tenido y nada que hacer, pues es el mismo defecto. Yo juzgando al otro, condenando y pues también lo tenía y también se me ha salido, pero entonces, ¿qué es lo que sucede con estas dos? Que aquí nosotros vamos a poder generar un proceso de equilibrio con ese condenar a los otros. Aquí, en función de esto, vamos a poder equilibrar ciertas cosas. Por eso es tan importante. Aquí, en este proceso, vamos a ponernos en los zapatos del otro, pero no en un sentido de palabras, de dientes para afuera, sino verdaderamente nos vamos a dar cuenta. No, pues yo también tengo, no, también he hecho esto, no, también he pensado hacer esto, no, también es, no, yo tengo también ese defecto, sí. ¿Y qué es lo que pasa, no? Pues donde me descuide también con el defecto, pues llego hasta, o hasta más, ¿sí? Entonces, acá uno se da cuenta, no, el fulano, eh, resulta que me dijo tales cosas. Bueno, ¿y por qué me dijo eso fulano? No, pues es que, pues resulta que, bueno, me ofendió. Ah, pero resulta que es que yo también ofendí determinada. No, y si lo que yo le dije a esa persona me lo hubieran dicho a mí, no, yo hubiera actuado peor. A veces, generalmente nos vamos a encontrar con esas cosas. Uy, no. La verdad es que antes no actuó como que yo, si hubiera sido a mí, ahí vamos a mirar y vamos a equilibrar las cosas para ver la otra realidad. Es una realidad, acá no estamos haciendo, digamos, entre comillas, como tal suposiciones, sino muy sinceramente con nosotros mismos vamos a empezar a observar. Bueno, este proceso es para que nosotros, como estoy diciendo, nos autoobservemos, ¿sí? Descubramos. Y entonces, con lo que descubramos, vamos a mirar el origen. Recordemos ahí lo que decíamos, lo que decía en la charla y lo que decía también en la canción. Si de acuerdo a los defectos que son los que están ahí agrupados y comentando y todo, se puede llegar al origen. Entonces, ¿cuál puede ser el? Entonces resulta que acá el origen de que yo estoy condenando al otro por traición, pero resulta que yo también he hecho esas diferentes traiciones en menor grado o de estas otras formas. Pues, ¿cuál es ese defecto? Ese es un yo traidor. Entonces yo vengo y miro, hago un proceso de reflexión. Ya vimos el tema número 27, que es para hacer, poner ahí en manifiesto, bueno, ¿cómo piensa? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo piensa mi yo traicionero? No, pues he pensado en esto, ¿cómo siente? Siento esto. ¿Qué actos, qué obras he hecho? Pues acá tengo unas, pero entonces aquí vamos a descubrir es cómo obra el defecto. Obra mediante la palabra, ¿sí? De estas formas que ya tal vez descubrí acá. No, obra mediante esto también, obra mediante la mala voluntad con las omisiones de esta forma o de esta otra. Bueno, ahí vamos a hacer nuestro descubrimiento. ¿Cuál es el punto? El punto acá es nuestro propio trabajo y nuestro propio descubrimiento. Todo lo que descubramos, ya sea que estemos poniendo los puntos aquí, como poniendo las cosas acá, como descubriendo acá, tenemos que estar pidiendo muerte. O sea, bueno, deberíamos estar pidiendo muerte. Uy, mátame este detalle que si esto que le dije a esta persona, esto es un defecto, no, yo no quiero más este defecto.
elimíname este defecto, que piensa, cómo es que lo voy poniendo acá, ustedes van llenando todo. Uy, este defecto me ha hecho pensar esto, me ha hecho pensar esto otro, uy, me ha hecho pensar, y me ha llevado a tal cosa. Mátame este pensamiento, quítame este pensamiento. Y me hace sentir así, elimíname este sentimiento, me dan ganas, elimíname estas ganas de esto con este defecto, pero observándolo, observándolo, ¿sí? Estándolo observando en el proceso. Este, por ejemplo, aquí, bueno, lo estoy planteando escrito, pero ustedes lo pueden hacer mentalmente. Lo que pasa es que, pues, escrito se puede como aterrizar un poquito bien chévere acá esto. Em, este proceso es muy interesante. Pueden generar ustedes, si quieren hacerlo también en otro contexto, había algo que me pareció pues interesante. Habían personas que, por ejemplo, hacían estos dos en una hoja y el proceso de reflexión lo hacían aparte, en otra hojita. ¿Sí? Y a la final de la práctica, lo que hacían era quemar esto y estar pidiendo muerte a todo lo que estaba acá, ¿sí? Como en una forma también de soltar. Bueno, era algo interesante. Aún así, lo que vale aquí es que descubramos y que empecemos a morir psicológicamente. Si queremos resolver, debemos enfrentar. A fin de cuentas, todos nosotros decimos, no, es que yo no lo perdono, porque es que no se merece ser perdonado, es que él se merece que lo odie, pero la realidad, ¿cuál es? Perdonen que sea tan expresivo. La realidad es que nosotros tenemos es una parte de nosotros, de nuestra conciencia, atrapada en esos resentimientos, ¿sí? En esos odios, en esos pensamientos, en esos sentimientos, en todo eso que es, ahí tenemos una parte de nuestro amor, de nuestra sabiduría, de nuestro ser, allá está atrapado. O sea, nosotros cuando liberamos verdaderamente esa conciencia que está ahí porque estamos resolviendo algo psicológico con determinada persona, realmente nos estamos liberando nosotros mismos. Aunque pues el ego no quiera verlo así, que uno mismo no lo quiera ver así, con su ego, pero es la realidad, ¿sí? Que vamos a rescatar paz, tranquilidad, amor. Ustedes mismos, cuando hagan esta práctica, por ejemplo, ustedes van y la hacen bien hecha. Recordemos que bien hecha es que termina la práctica y verdaderamente bueno, nos sentimos con cierto arrepentimiento por ahí, porque pues de los defectos y demás, pero también sentimos que nos vamos quitando como cargas. Es una carga psicológica porque es un peso de encima. Y cuando se perdona a una persona o se resuelve completamente con una persona, hay tres cosas supremamente valiosas que ustedes van a experimentar. Bueno, primero, ustedes van a sentir esa maleta de encima que ya se les quita. Segundo, vimos el tema número 12 y 13. Pues resulta que el tema número 12 y 13 es retorno y recurrencia y leyes de karma y dharma. Y cuando uno psicológicamente hace el trabajo, puede que uno ya se libere de esa recurrencia que se tenga con esa persona. ¿Sí? Y puede que entonces uno ya vaya y negocie, si hay algo que se debe, pues para pagar ese karma, pero ya se libera de esa persona. Miren, es muy curioso. Una persona llegó y hizo muchísimas veces esta práctica porque pues estaba pasando por un proceso bueno, una decepción amorosa, digámoslo así, en donde se había generado un proceso de infidelidad. Puntualmente lo voy a decir, era un proceso de infidelidad y se había terminado la relación a partir de eso. Sí, estaban pasando los meses y la persona no la podía superar, pero ¿por qué no la podía superar? Por todas las cuentas que tenía. ¿Sí? Entonces la persona decía, no, pero es que yo hice esto, di esto, y esto, y esto. Entonces por todas esas cuentas ¿qué son? Esas cuentas que no soltamos, ¿sí? Son por nuestro orgullo. Esas cuentas era porque no teníamos eso que pues, en un momento me gusta explicar como el amor-amor. El amor-amor es que da sin esperar nada a cambio y siente una alegría en el corazón y siente, o sea, es algo real, algo sincero, eh, entregando, ¿sí? Y en verdad no espera recibir. Recibe mucho, es el que más recibe, pero no espera recibir. Ese es el amor-amor.
tenemos un amor recíproco que es el amor humano, que es un amor interesado, ¿sí? En donde yo entrego, pero entonces también me entregan. Uy, ¿cómo así? Yo di esto, di esto, di esto, y a cambio recibí qué, y a cambio no me entregaron esto, y esto faltó, y di mis años, y di mi juventud, y bueno, ahí se resumen muchas cosas. Ay, no, yo le perdoné esto, y sé cuándo, y en cambio, bueno, todo eso es que se estaba esperando recibir algo. Y pues como las cosas de pronto ahí se terminaron, o bueno, o entre comillas, pues le pagaron mal, entonces pues ya se agobia con todas esas cuentas. Y como no quiere, uno no quiere soltar esas cuentas, pues uno no va a superar nunca a la persona. Esa es la realidad. O sea, en un sentido real, pleno y profundo. ¿Sí? Y peor, eso va a generar una recurrencia de existencia en existencia, que ya lo vimos en el tema número 12 y 13. ¿No? Entonces, por ejemplo, esta persona que les estoy comentando hizo muchas veces esta práctica y veía internamente cómo iba eliminando defectos, cómo iba el simbolismo del cambio de que se rescataba conciencia y todo. Y en un momento entonces hizo un negocio con la ley para pagar el karma que debía y, y cuando completó el negocio con la ley, el día que iba a completar el negocio con la ley, resulta que el ser de la otra persona vino y le dijo, ya usted todo, ya tiene todo superado. La madre divina de la otra persona internamente vino y le dijo, ya usted tiene todo superado. Así le dijo. Porque es que la persona llegó en la experiencia, la persona llegaba y se afligía otra vez por la situación. Y ahí estaba la madre divina de la otra persona y le decía, no, pero usted ¿por qué se aflige si ya todo está superado? Ya todo está perdonado. Y entonces ahí ya no estaba afligido y ya se sentía libre y todo. Y ese día, o sea, eso fue, digamos, entre comillas, esa experiencia fue en la madrugada, en la noche, ¿sí? Y ese día terminó de pagar el negocio y ya. ¿Sí? ¿Y eso qué significaba? Bueno, pues eso significaba que ya esa recurrencia no se iba a volver a dar y que ya había resuelto todo en una forma profunda y real, entonces ya había superado esa situación y había superado a la persona. ¿Sí? Algo real. Y esto les estoy hablando en un sentido de que todos nosotros lo podemos desarrollar, lo podemos hacer. Eso, se quita ese peso de encima verdaderamente, verdaderamente. Bueno, entonces, no sé qué inquietudes o qué preguntas tienen. Bueno, aquí vamos a mirar también que, por ejemplo, hay muchas cosas que condenamos a la persona por esos roles que nosotros, no, es que tenía que, es que el concepto que teníamos de que la persona tal cosa o tal otra, no, es pues cuando vamos a la reflexión y a la realidad, pues no, la persona tiene su libertad. Uno no puede obligar a nadie y a hacer o a esto, así sé cuándo, no. No, antes hay, espero me entiendan lo que voy a decir, antes hay que agradecer que, pues, que en medio de su libertad quisieron compartir ciertas cosas con uno y todo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no se revaloran ciertas situaciones y ciertas cosas? Es que las cuentas nuestras no nos dejan. El interés o el conflicto de intereses que también teníamos o tenemos no deja que soltemos eso. Sí, a fin de cuentas, cuando veíamos la ira, también entendíamos que para el yo de la ira, para el odio siente y piensa que odiando al otro significa que eso es importante. A veces, o sea, el defecto es el que piensa eso. Una pista para que ustedes mismos lo observen. Si el defecto está con la ira, el odio también llega y dice, no, es que no se puede quedar así. Si fue algo importante que sucedió. Si lo perdono, si no lo odio, no, porque es que eso significa que no me dolió y me dolió, entonces tengo que odiarlo. No, no, no. Y cuando vayamos y lo reflexionemos y lo comprendamos, vamos a soltar muchas cosas. Y va a ser muy útil para nosotros, para nuestro propio trabajo. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Juan Camilo. Vamos a mirar entonces qué inquietudes se generan. El principio de todo es practicar el silencio interior en relación con algo que ya esté en la mente, ¿sí? Con la opinión que estamos dando,
con la imaginación que está rondando, porque ahí están las charlas y las canciones que vamos a descubrir, ¿sí? Y pues lo otro es hacer esta práctica. Vamos a ver muchas más cosas. Bueno, ¿qué inquietudes se le generaron? Pues por eso es que estaba esta imagen acá, que me dijo tonto, hubiera sabido, que ira, si supiera la verdad, ¿qué se cree este? Espere y verá. Cada una de estas cosas son esos pensamientos que empiezan a generar la charla, que luego va a convertirse en canción y que nos va a desequilibrar en muchos sentidos y totalmente. Vamos a mirar pues qué inquietudes se presentaron. Si me cargan acá los comentarios. Voy a ver entonces en otro equipo. Aquí sí lo veo acá. Ah, dice alimento. Yo pondría en la segunda columna lo que he hecho. ¿Sí? Sí, es lo que uno ha hecho. Ah, pero él le explica. Así sea diferente pero equivalente. Ejemplo, yo era muy déspota con mi pareja y por eso ella me fue infiel. Bueno, ahí sí difiero porque es que lo que tenemos que llevar es a un equilibrio con, con el mismo defecto que estamos condenando en el otro, ¿sí? Ahí la cuestión es ver que nosotros también somos infieles. Por eso es que estaba explicando, bueno, creo que seguramente lo estabas escribiendo sobre la marcha. O sea, nosotros también somos infieles en muchos sentidos, no solamente físico. Entonces también tenemos ese defecto. Entonces, bueno, ya después de eso, después de que enfrentemos el mismo aspecto psicológico, bueno, bueno, ya después ahí sí, sí, si quieres poner en manifiesto otras cosas, pues está bien, ¿sí? ¿No? Pero antes que todo tenemos que equilibrarlo con el mismo, ¿sí? Es importante equilibrar con el mismo para volvernos más objetivos y ver las cosas en un sentido diferente para nuestra propia autodescubrimiento, reflexión. Y luego, y si ya se pueden, bueno, es que estamos ahí en la misma sintonía, listo. Bueno, no veo más inquietudes acá por el Meet. Si hay alguien que quiere preguntar algo, activa el micrófono y comenta, con mucho gusto. Recordarles que estamos dando, esto hace parte de las profundizaciones fuera del, digámoslo como tal, fuera del curso, que son 75 conferencias. ¿Sí? O sea, las 75 conferencias, que son 50 de fase A y 25 de fase B, son todo lo que necesitamos para nuestro trabajo interior. Estos encuentros de los jueves aquí y de los miércoles también incluso, estos encuentros son para aportar y despejar ciertas dudas, generar estas invitaciones y estas propuestas prácticas. ¿Sí? Pero entonces quiero comentarles, esto es un aporte fuera de las 75 conferencias que se están dictando, ¿sí? Y que son el curso, eh, digamos, en general, el curso básico. Es básico, pero ahí tenemos todo, ¿sí? Bueno, también invitándolos que esas 75 conferencias las estamos dictando no solamente en español, bueno, no quiero decir con esto que yo soy el que las está dictando en varios idiomas, somos un grupo de personas que estamos en la virtualidad y las estamos dictando en español, pero también las dictamos en inglés, en francés, en portugués y en italiano. Entonces, si quieren acceder a los temas,
a los temas principales en esos idiomas, pues con mucho gusto me escriben aquí al WhatsApp, con mucho gusto les haré llegar, bueno, los contactaré y todo para que accedan a los temas. Bueno. Dice alimento, claro que a mí me pasó, pero fue que después caí en lo mismo que criticaba. Así le pasa a uno, así le pasa a uno. O a veces, pues uno ha caído antes y después condena a las personas, pero o sea, a la final es que a uno, entre comillas, pareciera que se le olvidara lo que uno también ha hecho, ¿sí? Y hay, como decía, hay muchas formas en las cuales se manifiestan determinados defectos. Nosotros decimos, no, yo no tengo ese defecto, pero pues tal vez porque no lo vemos que se manifieste de la misma forma, pero en nosotros se manifiesta de otra forma y es el mismo defecto. Entonces, pues, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, como les comentaba, las personas que están en Meet también, si quieren participar, con mucho gusto, estaré pendiente. Me dejan, bueno, no he visto acá los comentarios, si de pronto no han escrito. Pimienta dice que es Fiona. ¿Cómo así? No entiendo. Ya debe ser que se llama, tiene el seudónimo de Fiona en las redes sociales. ¿No? Bueno, les dejo entonces, bueno, esta es una tarea para todos. Ojalá pudiéramos sacar un tiempito, así sea pequeñitico, no importa, pero empecemos a meternos a resolver, ¿sí? Ya sea que lo hagamos mentalmente o ya sea que lo hagamos aterrizaditos, así como estamos diciendo. Les comento, es algo muy útil para nuestro propio trabajo, nuestro propio descubrimiento. Va a superar por fin cosas para ya pasar. Si yo me acuerdo, en un momento hablaba con determinadas personas, venga, y usted cuánto se demoró para superar tal situación, para superar tal persona? No, yo a los 3 años me demoré. El otro, no, yo me demoré 4 años, no, yo me demoré 5 años, 7 años. Me encontré una persona, no, yo todavía no lo he superado. ¿Hace cuánto pasó eso? No, hace como unos 15 años. Uy, y yo mismo me decía, no, esto es terrible, uno tener cosas atravesadas ahí sin resolver, teniendo ahora con este conocimiento, con todo este desglose que se trata de hacer y esa propuesta para que cada uno se lance a su trabajo psicológico, pues aprovecharlo, ¿sí? Mirar a ver cómo podemos en verdad desarrollarlo. Bien, bueno, entonces si ya no hay más inquietudes, no hay más comentarios. mm, pues, creo que esta vez no está, tengo que volver a activar, parece que no están los subtítulos. Hay un par de personas con discapacidad auditiva y teníamos todos los videos con subtítulos, pero parece que no los activé con este. Bueno, igual cuando corto el video, para que a veces pues pasa tiempo al principio, cuando corto el video a veces se descuadran los subtítulos. Pero bueno, al fin y al cabo van a poder bueno, que hay una pregunta. Dice Juan Camilo, ¿qué hacer si uno siente que realmente no ha tenido esas clases de conflictos? Sí hay subtítulos, gracias, Armento. ¿Qué hacer si uno no siente que no ha tenido esas clases de conflicto? Es decir, no se ha ofendido, y si me han ofendido, no le he dado importancia. Ya, es lo que yo decía. En cierto sentido, nosotros podemos decir no. Pues, bueno, igual, o sea, no digo que no haya una posibilidad de que hayan personas muy especiales que, bueno, pues, sí, nada que hacer. Pero, pero sería muy bueno uno coger su librito o sacar una hojita y decir, venga, en, en verdad, ¿con quién tengo charlas?
Porque es que, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos charlas todo el tiempo con todas las personas, no es que no nos damos cuenta. ¿Sí? A veces nos acostumbramos a tener unas charlas, pero esas charlas tal vez no son, digamos así, como violentas o como, sí, no son así, o sea, no parecieran o no se ven tan egoicas. Entonces, pues, bueno, pero las tenemos, ¿sí? Ahora, hay con quienes tenemos canciones psicológicas de determinadas cosas y simplemente no nos hemos hecho conscientes de eso, lo que les comentaba. Yo fui y dije, no, yo no tengo con nadie nada. Yo vi esta conferencia, es más, miren, yo vi el tema número 18, este que es el tema número 18. Yo lo vi 2 veces. Yo vi las 50 conferencias y me las repetí. Y cuando me las repetí, yo mismo decía, no, pero yo no tengo así enemistades y esto, ¿no? Y cuando fui y hice la práctica, yo dije, uy, venga, esto que estoy resolviendo con esta persona que fue, digamos, yo hice la práctica porque algo me había sucedido y yo fui y hice la práctica. Venga, esto que hice con esto que me sucedió con esta persona, resulta que también esto había pasado otras cosas con esta otra y con esta otra y con esta otra y resulta que acá también tengo cosas sin resolver con esta y con esta y empecé a descubrir. ¿Mm? Y lo que les decía, en medio de las cosas, yo era una persona que pues, no generaba conflictos con nadie, sí, que pues no le daba importancia tampoco a ciertas situaciones que habían sucedido, pero aún así, ahí estaban. Tenía era yo que descubrirlas, sí, en medio de mi inconsciencia, la inconsciencia en la que estamos. Lo que veíamos en el tema número 16 y en el tema número 20, yo puedo pensar de mí mismo muchas cosas. Y aquí no quiero ofender a nadie, no estoy hablando en función de una realidad. Sí, yo puedo pensar que sé amar a mi pareja. Yo puedo pensar eso, pero si en un momento voy y descubro todo lo que no es amor que tengo y yo digo, uy, no, venga, me falta. Bueno, yo puedo pensar en que soy el mejor papá del mundo, pero yo voy y miro mis equivocaciones y todo con respecto, y venga, no, sí, me ha faltado. Y pues yo pensaba que era muy buen papá, pero mire que esto. ¿Sí? Bueno, si nosotros pensamos que ya tenemos algo, si nosotros pensamos que ya tenemos la virtud, nos estamos quitando la oportunidad de mejora, de perfeccionarnos, pero no perfeccionarnos por ser más buenos ni nada, no, ¿sí? Sino perfeccionarnos en el sentido de que vamos a tener más realidades, experimentar más plenamente eso, bueno, no sé cómo transmitirlo. ¿Sí? En ese sentido, es muy bueno uno llegar y hacer una pausita y meterse. ¿Cómo hacer cuando uno es el que ha cometido el error? Bueno, pues cuando uno ha cometido el error, uno mismo tiene que perdonarse a sí mismo. Pero ese perdón a sí mismo no se puede dar cínicamente. Ah, no, pues yo, bueno, no, pues ya sí lo hice. Y bueno, pues qué se le va a hacer y eso. Ah, no, no, pues no me puedo tampoco latigar ni nada, no me puedo matar por eso que hice. Bueno, eso ya hay mucho cinismo, ¿sí? Lo mejor sería, por ejemplo, decir, venga, cometí este error. ¿Por qué lo cometí? Ah, yo cometí este error porque es un defecto mío. Y este defecto también me ha hecho hacer esto, me ha hecho hacer esto, me ha hecho hacer esto, me ha hecho hacer esto. Me ha hecho hacer toda esta serie de cosas. Ah, entonces venga y lo trabajamos. Trabajemos sobre sí mismos con ese defecto. Y eso va a aliviar el peso de los actos en un punto. En otro sentido, tenemos que pagar el karma de
de eso. Entonces, pues bueno, pues tenemos la herramienta que es el tema número 12 y 13 del retorno de recurrencia de negocios con la ley, con lo cual también vamos a poder resolver muchas cosas, con el cual vamos a poder generar esa situación de internamente que ya quede más resuelto. Bueno, acá hay otra pregunta. Bueno, espero me haya hecho entender alimento milenario, es la persona que hizo la pregunta. Dice, hola, buena noche. Aparte de la herramienta del cuadro, ¿cree usted que para quietar la mente la meditación es clave fundamental junto con la autoobservación? Sí, totalmente. Es que la práctica del cuadro es para aquietar la mente cuando estamos desequilibrados, ¿sí? Cuando estamos agobiados por una determinada situación. Entonces ahí ya viene la práctica del cuadro, ¿sí? Cuando no, cuando no tenemos, digamos, aunque bueno, deberíamos hacerla igual para muchas cosas, pero en sí, la herramienta del cuadro es para eso, para empezar a descubrirnos. Tenemos la herramienta de la conferencia, que es el silencio interior para aquietar la mente. Ese silencio interior es una pausa para buscar la autoobservación y ponerle cuidado a todo eso que está en la mente. Entonces, en ese sentido, ahí está la autoobservación para aquietar la mente. O sea, realmente es con la autoobservación que vamos a aquietar la mente, sino que son diferentes formas de llegar a esa autoobservación o a ese proceso de vigilia y buscar ese autodescubrimiento. Son diferentes formas. ¿Sí? La meditación, como siempre, va a estar evocando a la conciencia para que nos asista y para poder descubrir, sí, pues con la meditación y la autoobservación es que realmente vamos a quitar la mente. Ahí está muy bien acá la persona que está haciendo el comentario. Dice, eso es bueno, la virtud. Hay un lema que dice, hay un lema que dice, deja que la virtud engalane tus pensamientos. Sí, así es. Pero esa virtud será algo más que imposible si no hacemos un trabajo interior. No, ya tengo la virtud de esto. Bueno, pero puede mejorarla. Así piense o crea que tenga la virtud, puede mejorarla. ¿Sí? Pulirnos a nosotros mismos. O sea, miren que esto aplica en todo sentido. ¿Sí? Yo estoy haciendo determinada labor. No, yo soy muy bueno en un determinado arte. Yo soy muy bueno en la carpintería, yo soy muy bueno con la música. Pero aún así, si la persona tiene un amor por eso, pues se va a pulir todavía más. No únicamente por el sentido orgulloso, no, sino pues porque es un proceso de mejora, porque la idea también es fortalecernos a nosotros mismos, lo mismo acá en todo esto, ¿sí? Eh, entonces no es simplemente así porque sí, sino porque el quererme a mí mismo realmente no debe ser egoico con la autosimpatía, con la autoimportancia, con la autoconsideración para generarme charlas y canciones, sino el quererme a mí mismo sería limpiarme a mí mismo, quitarme toda esa contaminación. Ay, con mucho gusto, la persona que estaba acá por mí, bueno, las personas que están participando por mí, con mucho gusto. Bueno, si no tienen más inquietudes, más aportes, pues aquí estoy para esta serie de aportes. ¿No? Decíamos que si hay alguna inquietud sobre algún otro tema, pues con mucho gusto aprovechamos el espacio y lo tocamos. Bueno, pero aquí ya creo que me excedí de tiempo. Vienen con ustedes, no había visto acá el reloj de la transmisión. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Mi nombre es Juan Camilo. Estaremos dispuestos y estamos para servirles en este proceso de apoyo del conocernos a sí mismos. Bienvenidos a estos encuentros. Eh, Desde que no suceda nada extraordinario y demás, pues nos encontramos aquí en este espacio. Listo, sin más, entonces en esta transmisión
Vamos a darla por terminada. De nuevo, gracias a todos los que participaron. Sacaron un tiempo para fortalecer el entendimiento de sí mismos, de estos temas. Fue sobre el tema número 15, la propuesta práctica, reflexión, profundización número 41. Que estén muy bien. Buenas noches.